Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. El episodio de hoy es un episodio de entrevista y tenemos del otro lado del micrófono a alguien que nos va a venir a dar un pantallazo, que nos va a dar como una clase magistral sobre ventas. Él es Ángel Sainz y es el director, entre otras cosas, del podcast Emprende Vendiendo. Bienvenido Ángel, es un gusto tenerte aquí, que puedas compartir tu conocimiento y tu experiencia con la audiencia del podcast de jardinería y paisajismo. Gracias por invitarme y por darme esta oportunidad de poder compartir todos estos conocimientos. Muchas gracias. ¿Por qué no comentas a nuestra audiencia quién eres y cuál ha sido tu recorrido profesional hasta llegar hasta este momento? Porque hay una parte de esa historia que tiene que ver con el sector de la jardinería. Pues sí, tiene que ver. Yo me defino como un emprendedor desde la cuna. Mi familia pues ha sido emprendedora de siempre y tenemos una distribuidora de todo lo que sería pues los productos agroquímicos, las tierras, plantas, un poco pues esa distribución de todos los elementos fitosanitarios, y que eso pues nos llevó a ser líderes a nivel del norte de España. Es una empresa que se fue consolidando familiar y que, bueno, pues antes de que llegaría una de las crisis que nos llegó en España, vimos que iba a llegar la crisis y decidimos venderla. Esto me fijó en el tema de conocer la empresa y sobre todo en el tema de poder ayudar a otras personas, a otros negocios, a desarrollar sus negocios. Tuve pues hace 22 años la idea de emprender y ayudar a emprendedores, en este caso a emprendedoras, a desarrollar sus negocios, y lo decidí en un ambiente que me decían que no era posible. Muchas veces nos dicen que no es posible y pues es el ambiente de mujer, ámbito rural. Hace 22 años en España pues no estaban muy consideradas y realmente no estaban empoderadas como es el momento actual. Y lo que decidimos es hacer un proyecto de agricultura ecológica. Tenían unas tierras que realmente pues no les servían de nada, estaban prácticamente en desuso, y a partir de ahí empezamos a desarrollar ese proyecto de agricultura ecológica. Las mujeres que empezaron conmigo en ese año, pues ahora están el 70% exportando a Europa sus productos. Hemos cambiado de una persona que no estaba empoderada a una mujer que no tenía prácticamente recursos, que dependía pues de la parte masculina de la pareja, a una mujer que está empoderada y que es dueña de un negocio. Todo esto me llevó a seguir desarrollando y ayudando a muchísimos emprendedores en muchos ámbitos, no solo en el ámbito de la agricultura, no solo en el ámbito también más de los agroquímicos, de los fitosanitarios, sino que en todos los ámbitos que pues hemos podido llegar a tener. También he desarrollado muchísimas empresas, porque soy una persona que me gusta desarrollar empresas, donde me encuentro bien es desarrollando una y otra empresa y haciéndolas crecer. Y sobre todo, pues ahora estamos muy centrados con mi nuevo proyecto, con Top of Mind Studio, en la mentorización y la ayuda a las personas que están emprendiendo o las personas que ya han emprendido pero tienen esa dificultad de no sé llegar a estos objetivos. Pues vamos a ayudarte a que puedas llegar a esos objetivos. Ese es resumido pues mi vida, en la que pues hemos tenido esa parte de emprendimiento y esa parte que considero esencial para mí, que es las ventas. Y hablando de ventas, ¿qué es vender para ti? Vender para mí es la parte más importante de la empresa. Es una parte que para mí, yo amo las ventas, y es ayudar a las personas. Tenemos que desterrar ese típico que tenemos muchas veces del vendedor, que querrías o no querrías un producto, te haría falta o no te haría falta, te lo iba a vender. Sino que ahora tenemos que ir a las ventas éticas del siglo XXI. Y la venta ética del siglo XXI es
saber lo que necesita la persona y darle esa necesidad, ayudarle a cubrir esa necesidad, porque si no lo hacemos así estamos volviendo a una venta poco ética, y cuando llega la venta poco ética es cuando tenemos esos problemas de que no queremos vender, de que no nos gustan las ventas, de que no, yo no quiero ser vendedor porque vendedor. Y entonces eso lo tenemos que cambiar porque es esencial si queremos crecer en la jardinería, si queremos crecer nuestros negocios, en que ayudemos a las ventas, en que hagamos las ventas, porque sin eso no vas a tener negocio, sin eso no va a crecer tu empresa de jardinería y sobre todo no vas a tener ingresos. Así que lo tenemos que tener muy muy claro y tenemos que hacer ese cambio de concepto que muchas veces cuando le hacemos lo que entendemos es una venta como ayuda, y entonces sería muy egoísta por nuestra parte en no ayudar a las personas, en no darles esa ayuda. Ahora te hago una consulta derivada de esto, porque todos en todos momentos nos estamos vendiendo. A veces no nos damos cuenta, no lo reconocemos, pero desde el momento, por ejemplo, que cuando somos chicos y estamos ahí esperando a ser elegidos para formar parte de un equipo de fútbol y no queremos ser lo de los últimos, algo hacemos como para tratar de conquistar a quien selecciona el equipo. Cuando estamos interesados en una persona en particular, siempre hacemos algo y ese algo es tratar de vendernos. Entonces, a partir de eso, dentro de la jardinería también ocurre, y hay un montón de cosas que ocurren al momento de estar con ese potencial cliente. Y las preguntas es lo siguiente: cuando nosotros nos encontramos con ese cliente potencial, ¿lo que le vamos a vender es un servicio? ¿Lo que le queremos vender o le deberíamos vender es nuestro conocimiento o es nuestro saber hacer? Lo que le tenemos que vender es una ayuda. Y ahí tenemos que tenerlo muy claro. Tenemos que saber cuál es el problema que tiene la persona. ¿Que tiene una plaga de insectos en su jardín? ¿O tiene un problema de que una planta pues tiene una carencia y no la puede tener bien? ¿O tiene un entorno que tiene que conservar y que el problema que tiene es que tienes mucho entorno y entonces le tenemos que dar una solución a ese problema? Cuando nosotros nos centramos en ayudar al cliente y en darle una solución a su problema, la venta está hecha. Porque al final lo que quiere la persona es solucionar su problema. No le importa el servicio que le vayas a dar. No le importa el producto que le vayas a aplicar en una plaga fitosanitaria. Lo que quiere es que le quites ese problema. Por lo tanto, tenemos que ver y analizar antes de estar con la persona qué problema tiene. Y si no lo hemos analizado antes, en la conversación que estamos teniendo, yo tengo que sacar primeramente, antes de nada, antes de ofrecerle mi servicio, antes de ofrecerle lo que yo voy a hacer, el saber cuál es su problema, qué solución quiere y cómo le puedo ayudar. Con lo cual, lo que estamos haciendo es vender, una vez que sabemos el problema, nuestro conocimiento y nuestro servicio para solucionar ese problema. Esta es la clave que todas las personas que lo aplican aumentan sus ventas, aumentan sus clientes y además conseguimos una cuestión más interesante, que el cliente te vea como una persona que le aconseja, que le ayuda, y eso es el cambio total para tenerle pues un cliente más a largo plazo, un cliente que realmente confíe en ti y que no se vaya pues con el primero que le ofrece por unos centavos menos el servicio. Así que tenemos que tenerlo muy muy en cuenta. Bien, ahí ya se desprenden dos preguntas. La que va a venir en segundo momento, que es la de la competencia por precio, pero la que me interesa en este momento es que nos indiques cómo conectar con ese cliente. Nos llama para que le presupuestemos el servicio. ¿Qué preguntas deberíamos ir haciendo como para poder entender cuál es la necesidad, cuáles son esos puntos de dolor, eso que necesita que nosotros le resolvamos? Para agarrar y saber preguntar, saber callarnos, y como dice el dicho, tenemos una boca para hablar y dos oídos para escuchar, entonces escuchemos el doble de lo que hablamos. ¿Cómo orientaríamos ese primer encuentro con ese cliente para poder conocer cuáles son sus necesidades? ¿Qué espera de nosotros? Hay dos cuestiones importantes. Yo siempre recomiendo, y sobre todo en este sector, que no se den precios por teléfono.
¿vale? El dar un precio por teléfono, el dar una información por teléfono, al final estamos perdiendo el contacto personal. Y en el contacto personal es donde realmente estamos viendo qué iniciativa tiene la persona, si le está sentando bien lo que le estamos diciendo o no, si le está encajando o no. Y todo eso, aunque nos lleve un poco más de trabajo, aunque igual pueda ser menos escalable, es mucho más rentable. Cuando tú das un precio por teléfono, es complicado el que tú sepas la necesidad real que tiene la persona. Es complicado el que tú, aunque le hayas preguntado, pues qué necesidad tiene, la persona te lo diga realmente. Lo mejor es que tú estés con él, puedas ver su entorno, puedas ver el jardín, puedas indicarle, pues mira, estoy viendo que lo que tú necesitas es esto otro, y vayas uniendo lo que la persona te está diciendo, porque ahí sí que hay que escuchar muchísimo. Como bien dices, hay que tener una escucha activa, y una vez que estamos viendo lo que la persona nos plantea que quiere del servicio, nosotros también darle nuestra parte profesional y decirle, pues mira, esto lo podemos hacer así o lo podemos hacer de esta otra manera. De esta otra manera te va a quedar mucho mejor y va a ser pues más duradero en el tiempo, va a tener este tipo de ventajas. Lo que tenemos que estructurar es nuestra parte en el conocer lo que la persona nos está diciendo y aplicarle nuestro conocimiento. No podemos dejar simplemente en que la persona te diga, mira, quiero cortar el césped y tengo pues 1 hectárea para cortar. Vale, y bueno, pues el precio es este. Cuando haces eso, estás perdiendo toda la parte profesional, y eso al final va a venir otro y le va a decir, pues no, yo te lo hago X menos. Y ya está, y se va a ir con el que lo hace X menos. ¿Pero por qué? Porque tú no le has dado algo adicional, no le has dado esa parte de profesionalidad, y por lo tanto es donde tenemos que llegar a preguntarle a la persona cuál es tu necesidad, en qué te puedo ayudar, y una vez que te está diciendo en qué le puedes ayudar, pues irle dando información de alto valor para que mejore todo el proceso. Cuando lo hacemos así, estamos teniendo una conversión muchísimo más alta, y sobre todo tenemos un cliente mucho más satisfecho y que va a confiar mucho más en nosotros, y eso lo vamos a notar en que, bueno, le pueden hacer otras ofertas, pero si el cliente está satisfecho contigo, si está viendo que tú le ayudas, que le estás aportando ideas, que le estás ayudando a cubrir esas necesidades, va a ser un cliente que va a tener un largo recorrido, y al final lo que tenemos que ver es qué vida útil tiene un cliente en tu negocio de jardinería. Y eso lo hacemos a través de preguntarle cuál es su necesidad y aportar nuestra parte profesional. Muy claro, pero muy claro. Y aquí voy a relacionarlo con la otra parte que te decía de la pregunta, que tiene que ver con la competencia por precio. Y esto supongo que ustedes tendrán cuestiones parecidas. Aquí, sobre todo en Argentina, nuestra economía es bastante volátil, bastante inestable, con una inflación muy alta mensual, lo cual hace que las fuentes de ingreso, los trabajos en relación de dependencia o por cuenta ajena, cada vez sean más inestables. Y mucha gente que se queda sin trabajo encuentra en la jardinería una fuente de salida, una forma de ingresar dinero para poder llevar a su casa. Esto hace que haya muchísima gente con una formación deficiente en el aspecto profesional y que se dedica básicamente a cortar el pasto, a cortar el césped. Se compra un par de máquinas y comienza a brindar ese servicio, porque básicamente al día siguiente ya puede ir ofreciéndolo. De hecho, es muy común en la zona donde yo vivo de ver personas que van con un carrito muy artesanal, armado como si fuese una caja de madera grande con 2 ruedas de bicicleta, empujándolo por la calle, llevando sus máquinas y golpeando puerta por puerta donde ven los jardines con el césped largo para ofrecer su servicio. Esto se ha instalado en la cultura y hace de que un jardinero sea un cortador de césped, y en consecuencia muchas veces se compite por precio. Atendiendo a charlas que hemos tenido fuera de micrófono, ¿qué dirías o qué nos dirías a los jardineros cómo hacer para no entrar en esto que es la competencia por precio? Si sirve o si no sirve, porque a lo mejor en este sector podría llegar a servir, aunque ya sabemos la respuesta, y cómo encarar de forma profesional un servicio de jardinería.
para no estar en ese océano rojo como se dice en la jerga? Bueno, pues mira, en este aspecto te tengo que comentar, un gran amigo mío es el presidente de la Asociación de Jardineros de Cantabria y tienen este mismo problema. De hecho, la asociación se creó hace unos años por este problema del intrusismo profesional. La persona que no es realmente un profesional de la jardinería, pero que opta por la jardinería por sacarse un dinero. Entonces, estas personas lo que han hecho es crear esa asociación, dar un membrete de calidad a sus asociados y a partir de ahí hacer una profesionalización del sector. Te puedo decir que esta persona tendrá los precios más caros que hay ahora mismo en el mercado y no tiene huecos. Ahora mismo le llamas para cortarte el césped y te da para 2 y 3 meses. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues a través de lo que hablábamos y de lo que parte fundamental, que es ayudar a la persona. No ser solo el jardinero que le va a cortar el césped, sino ser su consejero medioambiental, por decirlo así, en todo lo que es su jardín, en todo lo que sería, pues no solo el cortar el césped, sino los nutrientes que tiene que llevar el césped, elaborado en un caso de que tenga algún tipo de carencia, todo lo que sería los tratamientos fitosanitarios, todo lo que tiene que ver. Incluso en este último momento, pues cuando ha surgido el tema del COVID, pues como aquí existe lo que es un carnet de aplicación de productos fitosanitarios y uno de los productos era el que se estaba utilizando para desinfectar las zonas para el tema del COVID, pues también ha ofrecido esos servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenemos que ofrecer para diferenciarnos de esa persona que no es profesional es ofrecer una gama amplia de servicios. No ofrecer solo cortar el césped, eso lo puede hacer todo el mundo. Le tienes que ofrecer tu asesoramiento, sacar el profesional que llevas dentro y ofrecérselo a la persona. Y es la manera que tienes para diferenciarte del resto. Y entonces, cuando tú te diferencias, es cuando tú marcas el valor de tu trabajo. Si no te diferencias, al final siempre vas a estar compitiendo por precio. Y te tengo que decir una cuestión que es aplicable al mundo de la jardinería y a cualquier otro negocio. Cuando compites por precio, siempre va a haber alguien más barato. Y siempre el que va a ganar es el cliente. Tú no vas a ganar porque al final vas a reducir tantos tus márgenes que no vas a estar ganando. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es posicionarte en el sector y posicionarte como una persona profesional y que ayuda a las personas, que les da un trabajo integral, que no solo les atiende el cortado del césped, sino que les da un servicio integral en todo lo que es su medio ambiente de su jardín. Esa sería la parte para mí esencial. Eso lo hemos puesto en funcionamiento con los jardineros de Cantabria. Y se ha conseguido que los que están dentro de la asociación y tienen esa formación y han desarrollado esa profesionalidad tengan muchísimo trabajo, no tengan prácticamente tiempo libre y el que es poco profesional pues al final se va arrinconando. Y al final lo que tienes que hacer ver también a la persona es la diferencia entre que le corten el césped y que le hagan un asesoramiento integral de su jardín. A todos y a todo el mundo nos gusta tener nuestro jardín bien, y el jardín, como sabemos, es mucho más que el césped. Es las plantas que tenemos, es los nutrientes que necesitan, es el riego muchas veces, simplemente el dar ese servicio de poder poner un riego automático o cualquier otra cuestión que sea un servicio añadido que esa persona necesita y precisa para que nos diferenciemos de la persona que simplemente corta el césped. Si esto ha funcionado con estos jardineros y está funcionando en muchísimos sitios, seguro que a vosotros también os va a funcionar el haceros más profesionales, el dar ese entorno global y no solo el presupuestar un corte de césped, sino presupuestar un asesoramiento integral para su jardín, para desarrollar mucho mejor ese jardín. Clarísimo, y el ejemplo fundamental. Aquí, por lo menos en la provincia donde yo vivo, no hay asociaciones de jardineros. Sí hay a nivel nacional, pero que no tienen representación en la provincia, y esta certificación de calidad sería fundamental como para poder agarrar y lograr ese plus que buscamos, esa rentabilidad que buscamos,
porque al competir por precio, al bajar tanto los márgenes, terminamos dejando cosas fuera, cosas dentro del propio servicio de jardinería que no las podemos hacer o no se hacen de la forma correcta. Entonces, el aporte es fundamental. Y antes de llegar ya al final del episodio, me gustaría que nos diferencies los dos tipos de clientes, al menos con los que podemos llegar a encontrarnos. Cómo trabajar con los clientes particulares y cómo trabajar frente a una empresa o a una urbanización, porque la magnitud del cliente nos lleva a tener que tener una magnitud de infraestructura particular. No es lo mismo ir con una persona a atender un jardín particular que tener una cuadrilla para atender a un barrio cerrado, a una urbanización o a una empresa. ¿Qué desafíos tenemos en cuanto a la venta y a la promoción también de nuestro servicio y de nuestra empresa, tanto a pequeña escala con el particular como a gran escala con una empresa? Bueno, lo primero, el tema de la asociación, que le hemos hablado antes. Si estáis en condiciones de organizar una asociación, que es algo importantísimo, yo creo y creo profundamente, he sido vicepresidente de la Federación Cántabra de Comercio y he estado involucrado en muchas asociaciones. Creo que es una parte básica. Si cuando decidáis pues juntaros y hacer esa asociación, os puedo asesorar desde aquí, os puedo transmitir también los conocimientos que hemos ido adquiriendo en esta asociación de jardineros, pues contar con ello, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a ver esos dos tipos de clientes. Dos tipos de clientes que son claramente diferenciados y que cuando acudes a un cliente particular vas a tenerle que tratar diferente a cuando acudes a un cliente pues ya de una urbanización. Tenemos que ver unas cosas importantísimas y que muchas veces no se ven, y eso nos da una quebradero de cabeza y que bueno, pues al final tenemos ahí un problema. Cuando estamos en un cliente particular tenemos un coste de un servicio y tenemos que analizar bien cuál es el coste de nuestro servicio. Y cuando estamos en un cliente colectivo vamos a tener otro coste, porque ya no solo está el que nosotros podamos ir con una persona, sino que ya tenemos que llevar una cuadrilla y tenemos que ver pues cómo cobra esa cuadrilla, en qué condiciones está trabajando y cuánto tiene que cobrar. Por lo tanto, tenemos que sacar bien las cuentas. Eso es lo primero antes de estar en un cliente o en otro. Una vez que tenemos el cliente particular, lo que tenemos que hacer es ir con él, y si podemos ir in situ al jardín, mucho mejor, para estar con él en el jardín, darle nuestra opinión, que él nos exprese lo que él quiere de ese jardín, proyectarle cómo le gustaría, por ejemplo, su jardín tenerle pues para el verano o para esa época en la que utilizamos mucho más el jardín. Todo eso lo que tenemos que hacerlo ver. Por ejemplo, pues mira qué bien te quedaría pues aquí unas flores con un desarrollo pues así. Y eso le tenemos que hacer ver, que se le quede en la mente esa imagen. Por lo tanto, tenemos que llevarle al futuro de su jardín. Y ahí es donde entramos en el asesoramiento. Cuando nosotros le estamos asesorando y le estamos diciendo, pues mira, puedes mejorar tu jardín así, así, así y así, siempre teniendo en cuenta sus particularidades, los gustos y las cuestiones que tenga esa persona, pues a partir de ahí estamos desarrollándonos como profesionales y estamos haciendo esa venta mucho más adecuada. Cuando vamos a una colectividad, lo que tenemos que ver es que hay varios factores, y lo primero es que hay varios jardines, cada particular va a querer una cosa diferente, y ahí sí que tenemos que ir a un servicio más estandarizado, siempre y cuando nosotros siempre le demos un servicio estandarizado para todos los jardines igual, pero con una clara diferencia. Y es que no solo vamos a cortar el césped, sino que les vamos a asesorar en cómo pueden tener sus jardines bien, y sobre todo, pues si hay una plaga que tenga que requerir un producto fitosanitario, pues estamos cualificados para aplicar ese producto fitosanitario. Tenemos las herramientas para aplicarlo, tenemos las herramientas también
y estamos cualificados para las carencias que pueda tener el terreno. Venderles todo lo profesional que somos, porque esa es la parte esencial. Cuando tú te vendes como un profesional, al final tú puedes poner el precio. Tenemos que tener en cuenta que el cliente particular, por norma general, va a pagar más por hora que un cliente colectivo. Normalmente un cliente de una organización va a reducir el precio. Sí que va a ser un precio más alto en global porque al final son muchos más jardines, pero siempre si vemos por la misma extensión de terreno vamos a cobrar un poquito menos. Eso es una cuestión normal, pero ¿qué nos interesa? Pues si tenemos maquinaria, lo que nos interesa es esa colectividad, porque al final estamos teniendo muchos más clientes y también tenemos un ingreso mucho más fuerte. Pero siempre lo tenemos que hacer desde un punto de vista global, no solo presupuestar el corte del césped, sino, por ejemplo, hay una cuestión que aquí les está funcionando muy bien a los jardineros de Cantabria y es presupuestar también si esa colectividad, si esa urbanización tiene piscina, pues el servicio de piscina, todo lo que sería el tratamiento de las piscinas y todo el que tengas ese servicio de piscina adecuado. Por lo tanto, tenemos que buscar qué es y entender qué tenemos dentro de esa urbanización y qué les podemos ofrecer. Tenemos que ver las necesidades que tienen y qué les podemos ofrecer. Si tienen piscina, pues le vamos a ofrecer para la piscina. Si tienen árboles en la zona común, pues vamos a ofrecerles pues, por darles los árboles, no solo podarles en los árboles, sino darles los tratamientos adecuados, todo el servicio completo para que vaya otra persona que no sea profesional y no pueda ofrecer ese servicio tan completo. Y ahí es donde vas a conseguir la diferencia esencial para poder marcar los precios y para no tener que estar compitiendo en precio. Así que tenlo muy en cuenta, aplícalo porque va a ser un cambio en tu negocio importantísimo. Excelente, muchísimas gracias. La verdad que todo un abanico de posibilidades tenemos para poder ir interactuando con nuestros clientes o potenciales clientes, y me gustó mucho tu ofrecimiento con respecto a la formación de estas agrupaciones de jardineros que posibilitan que se profesionalice más el servicio. Y como hemos llegado ya a la última consulta que te tenía para este episodio, me gustaría que nos cuentes dónde te pueden encontrar, cómo pueden conectar contigo, cómo pueden contactar contigo, porque la información esta que nos vas a compartir ahora después las colocaré en las notas del episodio para que puedan llegar a ti, sumarse a tu emprendimiento, poder aprender, y si surge la inquietud de armar este tipo de entidades como la que nos estabas comentando de Cantabria, que se pueda hacer en distintos lugares de América Latina, porque la ventaja del podcast, como bien lo sabés, es que la distribución es mundial. Entonces hay gente de Estados Unidos, gente de México, de Perú, de Colombia, de España, de Chile, Argentina, de todos lados que hablan español, nos escuchan. Entonces, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden contratar tus servicios? Bueno, pues lo más importante es la página web, es el núcleo de todo mi negocio, es angelscience.com, y también en Emprende Vendiendo. También puedes encontrarnos en Emprende Vendiendo en el grupo de Telegram, donde estamos desarrollando un grupo para vendedores y para que aprendamos a hacer todas estas técnicas de venta y vayamos desarrollando pues una comunidad de vendedores que nos va a ayudar muchísimo en todo lo que son los crecimientos de nuestro negocio. Básicamente en esos aspectos, y simplemente en angelscience.com me podéis encontrar y a partir de ahí pues podemos hablar. Y yo siempre, para contratar mis servicios, lo que hago es una entrevista personal con la persona que quiere contratar estos servicios para ver cuál es su necesidad. No ofrezco los servicios genéricos, sino que siempre veo la necesidad que tiene esa persona y a partir de ahí pues diseñamos esa hoja de ruta para hacer crecer su negocio y para que pueda tener una estabilidad. No me gusta pues eso, el aspecto genérico, porque creo que cuando tú lo estés haciendo de una manera genérica, pues no vas a poder ayudar tanto a la persona y realmente pues puede ser que no se ajuste la propuesta genérica que tú estás haciendo
a la parte que necesita esa persona. Por lo tanto, para mí es importante esa entrevista y el ver cuáles son las necesidades que tiene la persona y cómo le puedo ayudar a desarrollar su negocio, si es que le puedo ayudar, y si no, pues también decirle claramente, pues mira, no, en este momento yo no soy la persona que te puede ayudar en tu negocio y tendrás que buscar otra persona que te pueda ayudar. Así que esas son las vías de comunicación conmigo, sobre todo en angelscience.com. Muchísimas gracias, Ángel, por haber estado por acá, por haber compartido toda esta información de valor. Realmente creo que el que nos escucha, si se dedica profesionalmente a la jardinería, tiene mucho material como para ir logrando esa diferenciación en vistas o en la vista del cliente. Así que muchísimas gracias. Espero que en otra oportunidad nuevamente puedas pasar por el podcast y seguir ampliando algunos de los temas que hoy ya nos has dejado ahí como sembradas en nuestra profesionalidad o en nuestro jardinero emprendedor. Bueno, pues para mí ha sido un placer agradecerte a ti el que me hayas dado esta oportunidad de difundir estos conocimientos, y cuando quieras pues estoy dispuesto para hablar más de todo este mundo, de cómo podemos profesionalizar el tema de la jardinería y cómo podemos hacer esa diferenciación para conseguir que pues tengamos unos precios adecuados y que tengamos pues ese valor que la jardinería se merece. Muchas gracias. Y a ti, querida audiencia, gracias por haber llegado hasta acá, por habernos acompañado hasta este momento. No te olvides de escuchar el podcast de Ángel de Emprende Vendiendo y de consultarlo para poder llegar más allá de lo que tenías imaginado con tu propio emprendimiento, con tu propia empresa. Gracias por dejar ese comentario amable y por compartir este episodio. Y nos estamos encontrando la semana que viene en una nueva emisión del podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces, y muchísimas gracias.